piensa que es neoplasia? Asunción, ¿me está escuchando? Encienda su micrófono, por favor. No, no le escucho nada. A ver, Aguilar, siempre tienen que verificar que esté funcionando sus micrófonos. ¿Qué piensa que es una neoplasia? Ya, puede ser. ¿Alguien más tiene una opinión, Zurita? Una masa normal. Masa normal. A ver, López, ¿qué piensa? Es algo parecido porque es como un crecimiento anormal de células en tejido. ¿Es benigno o maligno? Eh, ¿Puede ser ambos? Sí, está bien, es ambos. Ustedes van a identificar las neoplasias justo a partir de sus características y signos que presenta cada una de las lesiones. Vamos a ver el concepto de neoplasia, su etiología, nomenclatura, características generales, neoplasias benignas en la cavidad oral y tumores odontogénicos. ¿Qué es una neoplasia? Según Willis, es una masa normal de tejido que va a tener un crecimiento autónomo y va a crecer más que el tejido vecino. Incluso ese crecimiento, al ser autónomo, va a continuar aún después de que se interrumpe el estímulo que ocasionó su formación. Otras definiciones dicen que es el acúmulo normal de células cuyo crecimiento es incoordinado en relación con el tejido del cual se origina. Y finalmente, la definición clásica que tenemos de tumor, que es un crecimiento normal de células en el cuerpo, con un aumento de volumen o de tamaño que puede ser mayor hasta de 2 centímetros. Entonces, podemos decir que las neoplasias es la formación de un nuevo tejido cuyo crecimiento es discoordinado, autónomo, de donde se originó y que puede crecer hasta más de 2 centímetros. Cuando hablamos de etiología, en las neoplasias, no hablamos de una causa específica, sino que ya vamos a hablar de factores de riesgo. Tenemos a los virus. Hoy en día ya se han determinado muchos virus que se determinan como factores de riesgo, no una causa específica, pero sí un factor de riesgo. Tenemos al virus del papiloma humano, tenemos ya hoy en día el virus de Epstein-Barr, bien, que se han encontrado muchos estudios que demuestran la alteración celular de algunos linfocitos. Y así tenemos otra serie de virus que estimulan o pueden ser un factor de riesgo. El tabaco y el alcohol siguen siendo un gran factor de riesgo, sobre todo para cavidad oral y otros tumores. Los plaguicidas, muchos plaguicidas tienen componentes carcinogénicos o estimulantes de cambios celulares, ¿no? Por eso su uso hoy en día es muy controlado. Años atrás el control era más bajo, sobre todo en los que se usa para fumigaciones, ¿no? De plantas, de frutos, etcétera. Y hoy en día el control es mayor debido a que justamente tienen un gran potencial de ocasionar cambios celulares. Diferentes contaminantes ambientales, las radiaciones, mutaciones, inmunodeficiencias. Hay muchas inmunodeficiencias que lamentablemente desencadenan en alguna neoplasia. Bacterias, fármacos, incluso hormonas. Si bien es cierto, no lo origina, son un gran factor de riesgo. Uno conocida, por ejemplo, la hormona estrógeno, que cuando se da, por ejemplo, en pastillas anticonceptivas o en hidratantes vaginales, producen o no producen, estimulan el crecimiento de un mioma. Si bien es cierto, no dicen que el estrógeno ocasiona el crecimiento de un mioma, pero sí ya se está determinado de que el estrógeno estimula su crecimiento una vez que se formó. Bien, hablo de estrógenos cuando son dados, no el estrógeno natural que se crea como parte de la función hormonal, sino estrógeno en anticonceptivos, como les digo, en diferentes formas que puedan ser dados. Por eso que cuando se da algún tipo de hormona, los pacientes son evaluados, ¿no?
porque pueden ser estimulantes del crecimiento de diferentes células alteradas. Cuando hablamos de neoplasias, hablamos ya de parénquima y estroma. ¿Qué es el parénquima? El parénquima vienen a ser las células neoplásicas propiamente dichas. ¿Bien? Son las células que van a tener características en común. En cambio, cuando hablamos del estroma, hablamos ya del tejido de soporte que contiene estas células neoplásicas. Este estroma está constituido por un tejido conectivo que contiene vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Cuando hablamos de nomenclaturas, hablamos de tumores benignos y malignos. Los tumores benignos en general coinciden en que terminan en oma, ya sea epitelial o mesenquimal, mientras que los malignos, cuando son de origen epitelial, toman el nombre de carcinoma. Y si esa célula epitelial secreta algún tipo de sustancia, toma el prefijo de adeno, tomando el nombre de adenocarcinoma. Cuando es de origen mesenquimal, la versión maligna toma el nombre de sarcoma. Cuando son leucemias, linfomas, miomas, son de células sanguíneas y los neuroblastomas y gliomas provienen del sistema nervioso. A continuación viene una serie de diapositivas que les va a ayudar bastante para poder repasar. La primera de ellas habla de tumores de origen epitelial. Ustedes saben que el epitelio tiene diferentes estratos. La versión benigna toma el nombre de papiloma y cuando viene de una célula glandular toma el nombre de adenoma o cistadenoma. Ustedes se recuerdan que el tumor de Warthin también es llamado cistadenoma porque justamente proviene de células secretoras. La versión maligna toma el nombre de carcinoma, pero por ejemplo, si son de las células basales, se llama carcinoma vasocelular. Si son de las células escamosas, carcinoma escamoso, también llamado carcinoma epidermoide o también llamado carcinoma espinocelular. Y cuando es del epitelio de transición, se llama carcinoma del epitelio de transición. Cuando hablamos de células de origen secretor, pero es epitelial, se llama adenocarcinoma. ¿Qué pasa con los mesenquimales? Como les dije, terminan en oma. Ya hemos visto tanto epitelial, el papiloma, y en estos vemos que su origen puede venir de los fibroblastos, adipocitos, del tejido óseo, endotelio, músculo liso y músculo estriado. Todo según el nombre, fibroma, mixoma. De los adipocitos, lipoma. Del tejido óseo, osteoma, osteoblastoma. Endotelio, hemangioma. Del músculo liso, leiomioma. Y del músculo estriado, rhabdomioma. ¿Qué pasa con la versión maligna? Se cambia el oma por sarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma, osteosarcoma y así sucesivamente. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la definición de rhabdomiosarcoma? Tumor maligno de tipo mesenquimal que proviene del músculo estriado. ¿Ven cómo solo con la nomenclatura nosotros podemos dar la definición del tumor? Cuando hablamos de células que componen la sangre, yo no estoy hablando del vaso sanguíneo, sino de los componentes de la sangre, no hay versión benigna. La versión maligna, cuando afecta a linfocitos, pueden ser linfomas de Hodgkin, también llamada enfermedad de Hodgkin, linfomas no Hodgkin y leucemia linfoide. Cuando proviene de células plasmáticas, toma el nombre de plasmocitoma o mieloma múltiple. Y cuando afecta a la médula, son las llamadas leucemias mieloides. Cuando afecta el sistema nervioso, tenemos las células de Schwann, llamado neurinoma o neurofibroma, también conocido el neurinoma como schwannoma. Y la versión maligna es llamado neurofibrosarcoma. De la glía, glioma, versión maligna, glioblastoma multiforme. De las neuronas, ganglioneuroma, maligna neuroblastoma y miren del neuroectodermo nevus y la versión maligna melanoma. Solo, si ustedes se dan cuenta, en este cuadro se sale un poco de la norma cuando hablamos de los melanomas. Termina en noma, debería ser benigno, pero nosotros ya sabemos que el melanoma es maligno.
Igual con el méduloblastoma, termina en noma, pero ya sabemos que es maligno, ¿bien? Son las excepciones a la regla. Ahora bien, vamos a hablar de un punto muy importante, que van a ser las características que va a presentar las neoplasias. Van a ser diferentes en las benignas y en las malignas. En cuanto al cambio celular, ¿qué pasa en las neoplasias benignas? Vamos a encontrar diferenciación celular. ¿Por qué decimos diferenciación celular? Porque esas células van a ser muy parecidas, tanto en función como en forma, de la célula o del parénquima sano de donde se formó. En cambio, en las malignas, la célula sufre anaplasia, llamada también indiferenciación celular. Aquí la célula que tiene falta de diferenciación de las células. ¿Qué origina que el núcleo sea más prominente, se pigmente, por eso tiene hipercromasia, hay pleomorfismo nuclear y el cambio de relación núcleo-citoplasma? Hay un aumento de mitosis y presenta múltiples núcleos. En conclusión, ¿qué encontramos? Una célula con forma celular y forma nuclear diferente una de otra, hipercromasia o hipercromatismo nuclear, un cambio de la relación núcleo-citoplasma y múltiples mitosis. Estas múltiples mitosis ¿a qué nos lleva? A que el crecimiento sea mucho más rápido. Entonces, repito, una célula benigna es diferenciada. Una célula maligna tiene anaplasia o tiene indiferenciación celular o le falta diferenciación celular porque todas son diferentes. ¿Bien? ¿Qué más ocurre? El crecimiento de las benignas es mucho más lento porque se parecen a la normal. En cambio, ¿qué pasa con la maligna? Que dijimos que era totalmente indiferenciada, tiene un montón de mitosis, entonces crece más rápido, pero aparte de crecer rápido, crece de una forma invasiva, lo que le da su capacidad de hacer metástasis. Ahora estas dos diapositivas nos dicen las características generales de cada una. De la benigna, crecimiento lento, puede expandirse, pero siempre va a ser redondeado, va a estar encapsulado, se extirpan por completo quirúrgicamente, no recidivan la gran mayoría y sus células son diferenciadas, por lo que su mitosis es escasa o ausente. ¿Qué pasa con las malignas? Como les dije, el crecimiento es rápido. ¿Por qué? Porque su mitosis es abundante, pero esta mitosis abundante que origina necrosis por el crecimiento discordante. En superficies cutáneas y mucosas, miren, producen úlceras, tumores ulcerados, que es lo que ocurre mucho en cavidad oral. El crecimiento es infiltrativo e invasivo y son mal delimitados y sufren de anaplasia. Aquí hay un cuadro comparativo que también les va a servir para estudiar. Ya no lo repito porque es lo mismo que les he explicado hace unos segundos. Ahora bien, estos tumores que se van a presentar en cavidad oral son de diferente origen, como ya hemos visto. Epitelial, del tejido conectivo mesenquimal, muscular, vascular, melánicos y nerviosos. Hay benignos y malignos. Lo que vamos a ver ahora son todos tumores benignos. El de origen epitelial y el primero que vamos a mencionar es el papiloma. Es tumor benigno de origen epitelial más frecuente. Se da por igual en ambos sexos a cualquier edad y clínicamente se va a presentar como una lesión exofítica que da la apariencia de una coliflor, donde se ubican con mayor frecuencia en la lengua y paladar y menos frecuente en las mejillas, en la encía y en el labio. ¿Qué va a pasar histopatológicamente? Miren, aquí tenemos nuestra membrana basal y hay un crecimiento exofítico. ¿Por qué se dice exofítico? Porque va hacia afuera. Aparte de exofítico es digitiforme porque parecen unos dedos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia en el estrato espinoso. Esa hiperplasia del estrato espinoso produce una acantosis.
Y en el estrato córneo vamos a ver hiperkeratosis con parakeratosis en la mayoría de los casos. ¿Bien? Ahora vamos al condiloma acuminado. Miren, clínicamente también es como una coliflor, pero este va a ser inducido por el BPH y se produce por contacto orogenital. Es recidivante porque al ser ocasionado por un virus, lo retiran y se puede volver a formar. Van a aparecer como pequeñas agrupaciones adheridas a la mucosa por una base sesilo-pediculada. ¿Bien? ¿Cuál es su diferencia histopatológica? Porque es importante saberlo, a pesar que clínicamente se parece a un papiloma común y corriente, porque este puede recidivar. Luego tenemos al queratoacantoma, tumor benigno de origen epitelial de las células espinosas. Se va a presentar como una lesión de tipo nodular, de desarrollo rápido y que tiene un centro en la punta amarillento. ¿Por qué? Porque se forma un cráter de queratina. Va a aparecer en zonas expuestas al sol. Es decir, se presenta en cualquier lado del rostro y es muy poco frecuente en la unión mucocutánea, pero resulta motivo de consulta para nosotros los odontólogos. Es más frecuente en varones que en mujeres y se va a dar entre 50 y 70 años de edad. ¿Por qué? Porque es la época en la, se podría decir, es la cantidad de años en donde más exposición se ha tenido al factor de riesgo. Siempre se debe de extirpar, mandar a patología para hacer un diagnóstico diferencial con un carcinoma de células escamosas. Pero ¿qué pasa en este tumor? Miren mi puntero. Lo que yo marco es la membrana basal. Acá continúa y acá sí. Si ustedes ven, miren todo lo que ha crecido el epitelio. Acá también hay acantosis, hay hiperplasia del estrato espinoso, pero acá adicionalmente miren lo que se forma, un cráter lleno de queratina, que es lo que hace que clínicamente se vea este punto, este cráter de queratina. Luego tenemos a los lipomas. Es un tumor muy raro, tumor benigno de origen mesenquimal. ¿De dónde proviene? Del tejido adiposo. Es más frecuente después de los 40. Se puede presentar en mejilla, lengua, suelo de boca, paladar blando y labios. Se puede dar en cualquier lugar donde haya tejido adiposo. Si bien es cierto, es muy raro, pero se va a presentar como una lesión, un tumor de color amarillento de consistencia blanda, muy fluctuante en el tacto. ¿Por qué? Porque histopatológicamente está formado de tejido adiposo. Su tratamiento, la extirpación quirúrgica. Luego viene el fibroma, tumor benigno, ¿de dónde? Que proviene del tejido fibroso. Forma tumores de tipo nodulares, es una masa bien circunscrita, que la consistencia puede variar de blanda a dura. ¿Por qué? Porque está compuesto de tejido fibroso. Puede formarse en mejilla, lengua, paladar y encía, y su tratamiento es la extirpación. Luego tenemos, miren, el xantoma verruciforme. Se presenta en piel y mucosas, miren, es una lesión tipo coliflor, semejante a una verruga, pero acá ¿qué ocurre? Si ustedes ven esta vista panorámica, no vemos un epitelio grande, vemos un tejido conectivo que aumenta. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de histiocitos espumosos en todo el tejido conectivo. Eso origina todo ese crecimiento. Su tratamiento es la extirpación. Luego tenemos el leiomioma, tumor benigno de origen mesenquimal que proviene del músculo liso. También es muy raro, su incidencia es muy baja. Se puede ubicar lengua, labios, paladar. Es una masa muy bien definida, de crecimiento lento, su tratamiento es la extirpación, e histopatológicamente va a estar formado todo el tumor de fibras musculares lisas totalmente desorganizadas, desordenadas. Y luego tenemos al rhabdomioma. El rhabdomioma, que era un tumor benigno mesenquimal que proviene ¿de dónde? Del músculo estriado.
Se va a ubicar en la parte dorsal de la lengua y su composición histopatológica va a estar dada por células musculares estriadas. Su tratamiento también se tiene que extirpar. Los nevus, llamados también lunares, se presentan en piel o en mucosas. Por lo general aparecen desde el nacimiento o en el transcurso de la vida. E histopatológicamente se caracteriza por la formación de nidos de células névicas con pigmentos de melanina. Y ustedes dirán, pero podemos pensar que es un melanoma. Un diagnóstico clínico, no diagnóstico, sino una prueba clínica que se puede realizar es mediante un hisopo. Con el hisopo se frota en la superficie oscura y si el algodón del hisopo sale manchado de negro, hay una gran probabilidad, un 95% de que sea un melanoma. ¿Bien? Pero por lo general estos nevus tienen larga data, son bien circunscritos, están por largo tiempo, etc. Y tenemos al neurinoma llamado schwannoma. Su origen, ya sabe, proviene tumor benigno, tumor benigno que proviene de las células de Schwann, del tejido nervioso. Se va a ubicar en lengua. Pacientes jóvenes, segunda y tercera década de vida, con mayor frecuencia en mujeres. Se ven nódulos bien circunscritos y su tratamiento va a ser la extirpación. Luego tenemos una serie de tumores que se van a presentar a nivel de los maxilares, a nivel del hueso. Tenemos al fibroma osificante, displasia fibrosa, granuloma central de células gigantes, querubismo, quiste óseo neurismático y quiste óseo simple. En la displasia fibrosa y el quiste óseo neurismático, a pesar de ser benignos, son tumores que producen gran destrucción local al momento que aumentan su tamaño. El querubismo es considerado un síndrome y es llamado así debido a que el paciente toma la forma de cara de un querubín. ¿Por qué? Porque se produce una alteración de los huesos de los maxilares. Bien, todos estos tumores se van a dar a nivel de los maxilares, así como los famosos tumores odontogénicos. Si ustedes ven, hay un gran número de tumores odontogénicos que tienen en común que el origen de todos estos son células que dan lugar a la formación de una pieza dentaria. Por eso podemos tener tumores odontogénicos epiteliales, mesenquimales y mixtos. Bien. El tumor odontogénico epitelial tenemos el ameloblastoma, que hoy en día, según la última clasificación, hay 5 tipos. El uniquístico, el extraóseo periférico, convencional, adenoideo y metastásico. Tenemos también el tumor odontogénico escamoso, tumor odontogénico epitelial calcificante y el tumor odontogénico adenomatoide. Los tumores odontogénicos mesenquimales, fibroma odontogénico, mixoma odontogénico, cementoblastoma y fibroma cementosificante. Y de los mixtos tenemos al fibroma meloblástico, tumor odontogénico primordial, odontoma que se divide en odontoma compuesto y complejo, y tumor odontogénico de células fantasmas. De todos estos tumores, el más frecuente es el odontoma. Luego le siguen los ameloblastomas y finalmente el mixoma. Años atrás el ameloblastoma era el más frecuente, pero ya que hoy en día todo lo que se saca de boca va a patología, ya se encontró que el odontoma es el más frecuente de todos los tumores odontogénicos. La mayoría de tumores odontogénicos tienen una prevalencia muy baja, inclusive los odontomas, los ameloblastomas y los mixomas, que ese es su orden de presentación. Aquí está de dónde provienen las diferentes áreas del diente, ¿no? El órgano dentario forma esmalte y adherencia epitelial, la papila dental forma pulpa, dentina y el saco dental forma cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar fascicular. Aquí están los diferentes estadios y vamos a hablar de algunos de estos tumores o vamos a mencionar, mejor dicho, rápidamente todos. Pese a que su prevalencia no es alta, es importante conocerlos porque nos pertenecen a nosotros, su origen es odontogénico. El ameloblastoma es un tumor benigno odontogénico de origen epitelial. Se va a dar con mayor frecuencia a nivel mandibular, sobre todo en la parte posterior. Esto acá hablo en términos generales. Tiene un detalle.
que invade y es muy agresivo y destructivo cuando aumenta de tamaño. Por eso lo ideal es detectarlo en estadios tempranos. Su origen, diferentes componentes epiteliales. Es más frecuente en hombres que en mujeres y se va a dar más entre la cuarta y quinta década de vida. Hay 5 tipos que lo reconoció la OMS en el 2022. Uniquístico, extraóseo periférico, convencional, metastásico y el adenoideo, que es el último en haber sido incorporado. Aquí tenemos una imagen de un extraóseo, por ejemplo, periférico, pero también el ameloblastoma tiene diferentes tipos o patrones histopatológicos. El folicular y el plexiforme son los más frecuentes. Luego tenemos el acantomatoso, células granulares, células basaloides y el ameloblastoma desmoplásico. Todo finalmente, de una u otra manera, constituido de células ameloblásticas. Luego tenemos el tumor ontogénico escamoso, que va a afectar a los procesos alveolares de las piezas dentarias y se asocia a raíces de los dientes que ya erupcionaron. Miren, nosotros vemos acá y decimos, hay periodontitis, pero si ustedes observan con detalle, miren el cambio de trabécula ósea. No es característico de una reabsorción por periodontitis. Es localmente invasivo e histopatológicamente se dan islotes de epitelio escamoso. Luego tenemos el tumor odontogénico calcificante llamado tumor de Pindborg. Afecta a los ambos sexos y lo característico es que acá se van a formar áreas calcificadas, por eso también lleva ese nombre. Tumor odontogénico adenomatoide. Es muy raro y es llamado el tumor de los 2/3. Se va a presentar en los 2/3 de casos en caninos no erupcionados. En los 2/3 de los casos es más frecuente en el maxilar y en los 2/3 de los casos es más frecuente en jóvenes. Aquí vamos a ver diferentes nódulos de células columnares, como lo podemos apreciar, y tenemos dentro de los mesenquimales el fibroma odontogénico, poco frecuente, y vamos a observar componentes mesenquimales en la parte histopatológica. Muchos de los tumores ontogénicos se van a dar con mucho más frecuencia a nivel de los maxilares. Luego tenemos al mixoma ontogénico que, como les dije, es el tercero en frecuencia. Es asintomático, cuando aumenta de tamaño es localmente destructivo, pero el mixoma afecta otros huesos de la cara, se puede presentar en otros huesos. Asintomático, consistencia puede variar entre firme y gelatinosa dependiendo de la cantidad de tejido mixoide que hay y, como les dije, la ubicación mandibular. Radiográficamente es muy característico porque va a formar se van a ver zonas radiolúcidas como si fueran pompas de jabón, como ustedes lo ven acá. Histopatológicamente también hay un tejido mixoide y escasas células fusiformes con extensiones citoplasmáticas. El cementoblastoma, otro tumor ontogénico de origen mesenquimal, de rara presentación. Pero ¿qué ocurre acá? Hay una formación mineralizada, es decir, de cemento, rodeando la raíz. Es una masa dura, nodular, bien redondeada, que se adhiere en la raíz, pero no le quita la vitalidad, lo que origina en algunos casos, obviamente, dolor. Su tratamiento es extirpación, pero que provoca la extirpación también del diente permanente. Radiográficamente vamos a ver estas imágenes radiopacas y en algunos casos rodeado de un espacio delgado, radiolúcido, que acá lo vemos oscurito, que envuelve completamente a la lesión. Histopatológicamente va a estar constituido de gran cantidad de cemento en todo el área. Luego tenemos al fibroma cemento osificante. Está relacionado mucho con células multipotenciales del ligamento periodontal y tejido óseo. Se asocia mucho con traumatismos y procesos inflamatorios. Se ubica más en mandíbula.
en el sexo femenino y se va a dar también en pacientes adultos cuarta y quinta década de vida. Y su crecimiento es lento, progresivo y puede producir deformidades. Como lo vemos acá, miren el gran tamaño que llega a ocupar. ¿Y qué va a haber? Vamos a ver áreas fibrosas, como lo podemos observar acá, con denso contenido de colágeno, ¿sí? Y calcificaciones como si fueran cemento. Luego, el fibroma meloblástico, que es mucho más raro, se va a dar en la región posterior de la mandíbula, entre premolar y molar, y se da mucho en adolescentes entre 14 y 15 años. Bien, puede llegar a producir gran destrucción y vamos a ver componentes mixtos, epiteliales y mesenquimales. Luego el fibroma odontogénico primordial, que así como el ameloblastoma adenoideo fue introducido recién, este también es uno de los nuevos porque ha sido descrito recién en el 2014 e incluido en la clasificación del 2017. Se da más frecuentemente en la mandíbula, se ven imágenes radiolúcidas bien definidas y que coincide con una pieza que no ha erupcionado. Y finalmente tenemos al odontoma, que es tema de seminario. ¿Qué es el odontoma? Es un tumor odontogénico benigno de tipo mixto, que tiene la capacidad de formar estructuras dentarias. Por eso es considerado un tumor amartomatoso, porque es una anomalía del desarrollo donde se forma ¿qué cosa? Esmalte, dentina, cemento y pulpa. Hay dos tipos, compuesto y complejo. Compuesto va a formar estructuras dentales ordenadas, estructuradas, llamadas dentículos, mientras que el complejo va a formar estructuras dentales totalmente desorganizadas. ¿Qué va a haber histopatológicamente en el compuesto? Vamos a ver pequeñas áreas que constituye cada diente donde presentan esmalte, dentina y pulpa. Esmalte, dentina, dentina, esmalte, si ustedes ven, todos de diferente tamaño. En el complejo, al estar las estructuras desorganizadas, ¿qué vamos a observar? Grandes áreas de dentina, porque predomina la dentina, pequeñas áreas de esmalte, dentina desmineralizada, observamos pulpa, e incluso que en la pulpa vemos formación de tejido adiposo. Pero lo que más prima en este tejido es una dentina desmineralizada, desordenada. Y finalmente vamos a ver al tumor ontogénico de células fantasmas. También es raro, localmente invasivo. ¿Y por qué es llamado así? Porque histopatológicamente está formado por un área mesenquimal y un epitelial, pero en la área epitelial vamos a ver células epiteliales sin núcleo. Por eso son llamadas células fantasmas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, chicos, como hemos visto, hemos explicado el concepto de neoplasias, hemos hablado de su nomenclatura, cómo con su nomenclatura podemos dar una definición. Asimismo, hemos podido ver algunos tumores odontogénicos que forman parte del grupo de los benignos, porque la OMS cataloga tumores odontogénicos benignos y tumores odontogénicos malignos. Pese que estos malignos son muy raros, pero se pueden presentar y los está considerando la clasificación de la OMS. Bien. Y dentro de los tumores odontogénicos hemos visto que el odontoma es el más frecuente, le sigue ameloblastoma y le sigue mixoma. Bien, ahorita vamos a ver el Kahoot. Espérenme un momentito que ahorita se lo pongo. Neoplasias. Ya está. ¿Listo? ¿Lo logran visualizar? ¿Lo visualizan? Sí, doctora. Gracias, a ver.
¿Está? A ver, ingresen, por favor. A ver, nadie más va a ingresar, entonces empezamos. Son factores de riesgo de las neoplasias, excepto. Bien, correr, no tiene nada que ver ahí. El parénquima son las células neoplásicas propias que presentan características comunes. ¿Sí o no? Verdadero, ¿cierto? El estroma son las células que contienen esas células neoplásicas. Los carcinomas son neoplasias malignas de origen mesenquimal, ¿sí o no? Mita, falso. Los carcinomas son neoplasias de origen epitelial, recuerden. Y cuando vienen del tejido de células secretoras es adenocarcinoma. El radomioma es un tumor benigno del músculo liso, ¿sí o no? Falso, viene del músculo estriado. Las células malignas presentan falta de diferenciación, anaplasia, ¿sí o no? Verdadero, porque las benignas presentan diferenciación celular. El papiloma es un tumor benigno de origen mesenquimal, ¿sí o no? Falso, es de origen epitelial. ¿Qué ha pasado? La gran mayoría no me ha escuchado. ¿Cuál es el tumor ontogénico más frecuente? El odontoma. Eso ya lo habíamos repetido varias veces. El odontoma compuesto presenta estructuras dentales desorganizadas, ¿sí o no? Falso. El odontoma compuesto forma los dentículos organizados. El que tiene estructuras dentales desorganizadas es el odontoma complejo. Y un segundito, voy a dejar de compartir. Listo, chicos. Ahora tenemos dos seminarios. Vamos a un pequeño descansito. Son las